sí hay dos tipos de acciones nacionales distintos. Hay uno que me parece institucional, con las y con los gobernadores que acompañaron a la presidenta en el evento del Zócalo, y la acompañaron porque sí creen en un proyecto de nación, porque sí creen que es el momento de respaldar a nuestro presidente de nuestro país. Y hay otro, ¿no? El de los juniors, el del cártel inmobiliario, ¿no? En donde está reunido Dorin, Triana, Jorge Romero, ¿no? Y en donde la agenda política de ellos tiene que ver más con circo y politiquería. Y hay que decirlo con toda claridad. Por eso les ha ido tan mal en las encuestas, Mónica. Fíjate, la última encuesta, una encuesta seria de vivienda, en donde se contabiliza cómo está Acción Nacional, pues no es una casualidad que esté en cuarto lugar, por debajo del PRI, por debajo del Movimiento Ciudadano. La gente se da cuenta del ridículo político que están haciendo los que hoy están al frente de Acción Nacional. Por cierto, los que salieron con el PRI, con Alito Moreno, no los de antes, no los que tenían principios, no los que tenían estos principios humanistas, no, esos ya no existen. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. Arturo Ávila, diputado de Morena, volvió a poner en su lugar al panista Federico Dorin, que cada que abre la boca en estas mesas de debate hunde aún más a su partido. El día de hoy, ya en esta mesa de debate con la periodista Mónica Garza para ADN 40, sí, para TV Azteca, simple y sencillamente acepta la división que se traen ellos mismos en Acción Nacional. Y bueno, así se lo dice en su cara nuevamente a este panista y a todos los panistas en general, a todos estos que andan como carroñeros en nuestro país. Y ahora le vuelve a repetir lo siguiente: ellos pues siempre dicen que están defendiendo a México, pero no apoyan pues este tema, votaron en contra de esta reforma para la soberanía en nuestro país. Es esto mismo que la oposición ha querido hacer, de confrontar absolutamente todo, y bueno, hasta Movimiento Ciudadano pues se porta mejor, por decirlo de alguna manera, ya a la hora de legislar, a la hora de llegar a acuerdos. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Así, a estos que quieren que le vaya mal a México, los pone en su lugar Arturo Ávila, y vean la reacción por parte de Federico Dorin, que no podía ocultar su enojo. Estamos más unidos y unidas que nunca, y a mí me gustaría sobre todo decir... Esta semana no se vio propiamente así. Sobre todo, a ver, el movimiento así nace. Los que llevamos años en este movimiento conocemos que sí existen diferencias, por supuesto. Claro. Es un movimiento que nace de una base ideológica en donde no todos pensamos igual, en donde no hay línea. Efectivamente, es una de las diferencias que tenemos con la política tradicional y vieja de Acción Nacional y del PRI, por ejemplo, y en donde se nos permite decir lo que nosotros pensamos. Pero al final de cuentas, cuando se trata de un tema institucional, como es el proyecto de del segundo piso de la transformación y de la presidenta Claudia Sheinbaum, todos estamos en unidad. Y eso me parece muy sano dentro de un movimiento como el nuestro, que podamos pensar de pronto distinto, pero que al final todos respaldemos las iniciativas de la doctora Claudia Sheinbaum. O no, con el tema del 27 del 30, que tampoco no hubo un apoyo ahí directo a la propuesta específica de... No, me parece que la lectura fue equivocada, porque si bien es cierto, hubo una amplificación de la derecha, del PAN, obviamente, de que teníamos un problema interno, pero la realidad es que... Es decir, las imágenes hablaron solas. Yo lo voy a dejar con mucha claridad. El coordinador de los diputados, Ricardo Monreal, se reúne una vez por semana con la presidenta de México. El coordinador no va a ir en contra, nunca. Reunión que, por cierto, esta semana no sucedió, ¿no? Nunca va a ir en contra de lo que diga la presidenta de México. Como tampoco creo que lo vaya a hacer el coordinador en la Cámara de Senadores, Adán Augusto López Hernández. Me parece que el tema es mucho más relevante cuando entendemos que los que propusimos la iniciativa somos nosotros. O sea, hoy las y los mexicanos tienen una iniciativa contra la reelección, contra el nepotismo, porque las bancadas de Morena propusieron junto con los partidos aliados estas iniciativas. Y el tema del 27 y el 30 atiende sí a un acuerdo político con nuestros aliados del Verde, ¿no? Escuchándolos, pero no tiene nada que ver con nuestro movimiento. Y en esa lógica nosotros decidimos, por un lado, resolver el conflicto interno modificando nuestros estatutos para que nadie en nuestro movimiento brinque a otro partido o se le ocurra ir en 2027, y todo el mundo creo que ha dicho estamos de acuerdo. Y
y por otro lado resolvimos también un conflicto que probablemente tendríamos con uno de nuestros aliados, que por cierto ha votado todas las reformas constitucionales con nosotros, no como unos traidores que no quiero ni señalar en este momento. Oye, que han votado muchas cosas en contra. Federico, ¿no? ¿Dónde ven ustedes en este momento a Movimiento Ciudadano? ¿Dónde lo ven con respecto a los comunicados y al llamado a cerrar filas y al cierre con la presidenta, que no ha sucedido necesariamente con ustedes como oposición? Pues los veo donde han decidido estar. A mí ellos me tienen sin cuidado. A mí lo que me preocupa es cuál es mi postura. Y mi postura es que yo estoy con México, no estoy con un gobierno que me regatea el diálogo. Creo que la mejor imagen la acabas de ver aquí, ¿no? Abre, Mónica, el tema de la unidad, de la convocatoria. El diputado Zavala no se dedica a injuriar a nadie, no descalifica a nadie, simplemente dice cuál es su postura. Y de nada empiezan las descalificaciones. Entonces tú no me puedes invitar a mí a ser parte de un evento en el que lo que más tienes en contra de los que piensan diferente son epítetos y adjetivos. Nosotros apoyamos a México, no apoyamos los narcoaranceles, tampoco negamos la alianza intolerable que tienen buscando el partido del huachicol y del fentanilo, están metidos hasta el cogote, no solo en Sinaloa, en Tamaulipas, todos estos eventos lamentables de la semana de los crematorios clandestinos que pasaron de noche, clandestinidad en el sexenio anterior. Entonces nosotros estamos con los mexicanos. Si un día la presidenta quiere platicar con nosotros, pues estaremos para platicar con ella. Acabamos de votar esta semana, el nombramiento por unanimidad del gobernador. O sea, no estamos en contra de todo, pero no somos comparsa ni teloneros de mítines que no son de unidad nacional, sino de propaganda. Pero sus gobernadores ahí estuvieron. Porque, a ver, hay un garlito. Los gobernadores habían confirmado su asistencia cuando se dijo que era un mitin en contra de los narcoaranceles. Cuando dejaron de ser narcoaranceles y se volvió esta oda a Morena, pues ya era una suerte de descortesía no asistir. Pero tampoco niegas las divisiones propias de Morena, las distintas del Partido Acción Nacional, las distintas agendas que tienen. Germán Martínez me acaba de decir hace unos momentos que efectivamente hay tribus en el PAN. ¿Tú a cuál perteneces? En todos los grupos de la raza humana hay distintas formas de ver la vida. Hasta en los Boy Scouts. Pero estamos hablando de la por eso. Que sabes que estamos hablando. Y te voy a contestar. Hasta en los Boy Scouts, hasta en el clero, hay distintas formas de cómo te llevas mejor con alguien en el salón de clase que con otros, ¿no? Yo soy panista y respondo por el PAN que conocí cuando entré en los 90. Ahora, ¿sí hay división interna en el PAN? Sí, claro que hay división interna en el PAN, porque pues, hay formas distintas de ver la vida. Yo no voy a venir a hacer el ridículo que acá hace Arturo, que les dice que no hay división interna, y tiene Gabriela Jiménez denunciado por violencia política en función de género a Ricardo Monreal. Falso. Quien dijo que había sido violentada, que le habían exigido pedir permiso para hacer política fue ella, no es mi dicho, es lo que está en los medios de comunicación. Bueno. Entonces, pues yo como no tengo la vez pasada que no existía. Pero ¿por qué dices que es falso? Tú puedes decir que es falso. Ella está poniendo una denuncia. Acaba de decir que tiene una denuncia por violencia política de género. Yo lo reto a que la próxima vez que estemos contigo traiga esa denuncia. Es una mentira absoluta, ¿no? El segundo tema que me parece relevante comentar es si hay dos tipos de acciones nacionales distintos. Hay uno que me parece institucional con las y con los gobernadores que acompañaron a la presidenta en el evento del Zócalo, y la acompañaron porque sí creen en un proyecto de nación, porque sí creen que es el momento de respaldar a nuestro presidente de nuestro país. Y hay otro, ¿no? El de los juniors, el del cártel inmobiliario, ¿no? En donde está reunido Dorin, Triana, Jorge Romero, ¿no? Y en donde la agenda política de ellos tiene que ver más con circo y politiquería. Y hay que decirlo con toda claridad. Por eso les ha ido tan mal en las encuestas, Mónica. Fíjate, la última encuesta, una encuesta seria de vivienda, en donde se contabiliza cómo está Acción Nacional, pues no es una casualidad que esté en cuarto lugar, por debajo del PRI, por debajo del Movimiento Ciudadano. La gente se da cuenta del ridículo político que están haciendo los que hoy están al frente de Acción Nacional. Por cierto, los que salieron con el PRI, con Alito Moreno, no los de antes, no los que tenían principios, no los que tenían estos principios humanistas, no, esos ya no existen. Juan, también tus gobernadores ahí estuvieron ahí estuvieron, ahí estuvo Pablo Lemus, ahí estuvo Samuel García. Otra vez, nosotros no le vamos a regatear lo evidente a la presidenta de México. O sea, estamos viviendo una amenaza de un tipo absolutamente racista, xenófobo, y frente a eso nosotros no podemos empezar a hacer politiquería, porque se trata de México, de los mexicanos, de los empresarios mexicanos que hoy viven en una incertidumbre total, que no saben qué va a pasar el día de mañana frente a Donald Trump, y me parece que frente a esa amenaza tan clara, tan contundente, nosotros no podemos estar viendo a ver cómo sacamos raja política, cómo hacemos grilla, y entonces los gobernadores de Movimiento Ciudadano, tanto en Jalisco como en Nuevo León, han dicho, ahí vamos a estar con la presidenta cuando se actúe de manera sensata, que otra vez, repito, me parece que fue lo que se hizo en este caso, esperar. Acción Nacional quería, no, ya necesitamos medidas inmediatas, etcétera,
etcétera, estamos viendo que Donald Trump cambia minuto a minuto su política arancelaria y que lo prudente entonces... Pero a ver, Juan, no nada más es un tema de enfrentar el embate de la política arancelaria o al propio presidente de los Estados Unidos, también son los embates a los que nos enfrenta la violencia, donde precisamente está involucrado en primer lugar el estado de Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano. Es que justamente ahí, Mónica, estoy de acuerdo. El tema que ha sucedido en Jalisco, que sucede en muchos estados del país, pues sí requiere de una coordinación. Otra vez, y nosotros empezamos a decir, es que es culpa del gobierno federal, no, es que es culpa del municipio, o empezamos a señalar a otros estados, este es un problema nacional que afecta a todos los estados, a todos los municipios, que nos afecta como país. Y me parece que la respuesta de Pablo Lemus, en el sentido de vamos a reunirnos con la Federación, con la Fiscalía General de la República, con el Ejército, con la Guardia Nacional, pues es la respuesta responsable, es cómo le hacemos más allá de echar culpas para resolver un problema que trasciende partidos, que trasciende fronteras y que tenemos que resolver, y me parece que la parte responsable como gobierno es cómo resolvemos este tema de fondo. Pero más allá de echar culpas, independientemente de eso, te preguntaría, ¿dónde está el exgobernador Alfaro en este momento? No, digo, ¿Saben ustedes? Digo, yo en particular no sé, digo, no, me parece que el gobernador Alfaro siempre ha respondido, me parece que es un gobernante que fue muy responsable, que fue un gobernador, digamos, Movimiento Ciudadano refrendó el estado de Jalisco, me parece en gran medida por el gobierno de Enrique Alfaro, y me parece, como dijo Clemente Castañeda, que si se le cita a comparecer por cualquier tema, pues él va a estar ahí. Sin lugar a dudas. Federico, ¿vamos a ver algún tipo de cambio de posición del Partido de Acción Nacional con respecto a la presidenta Claudia Sheinbaum ante la amenaza de Donald Trump? Es decir, una amenaza externa, de pronto dicen que los enemigos externos unifican a los países, las guerras unifican a los países, en este caso una guerra comercial. ¿Vamos a ver algún tipo de cambio de posicionamiento con respecto al gobierno? ¿Van a esperar ustedes a que llegue de alguna manera Morena, la presidenta, las bancadas, a pedir esa unidad? No, a ver, nosotros tenemos una agenda propia. Yo no necesito que pedirle ayuda a nadie para defender a mi país. Tenemos ideas muy claras de qué vamos a impulsar desde el Congreso. Ojalá y tengan la concurrencia de otras fuerzas políticas. Si a la presidenta no le interesa dialogar con el partido, bueno, pues eso va a quedar en su quehacer político. Si le queda grande la crisis, es su problema. Nosotros vamos a estar a la altura de lo que debemos de hacer en las dos cámaras. Tenemos con la dirigencia nacional toda una batería de propuestas que vamos a impulsar. Pero déjame hacer, si me permites, una pequeña digresión, porque hay una cosa que de lo que le ha planteado Mónica al diputado Zavala, que sí debo de reconocer. A mí me parece que no estoy de acuerdo con él cuando dice que Pablo ha atendido bien el tema, porque lo hizo de una forma muy insensible. Se reunió con todas las áreas de gobierno, pero sin víctimas y sin el colectivo que descubrió. Bueno, pero luego... En la tarde se reunió con las víctimas y con los colectivos. No, pero lo primero que puso fue la foto entre políticos. Pero que hicieron una cosa buena, que no hicieron estos miserables. El Congreso de Jalisco, por unanimidad, es decir, con el voto del Movimiento Ciudadano, ya determinó que van a comparecer todos los funcionarios estatales responsables de los hechos. Cuando ocurrió en la Ciudad de México la tragedia en mayo de 2021 de la línea 12, Florencia Serranía jamás compareció ante el Congreso, ni siquiera ante la Fiscalía, porque decía Ernestina Godoy que cómo iba a tener que rendir testimonio, que se manchaba su buena reputación y de como seguridad pública. El que ellos, siendo gobierno y como bancada, hayan acompañado la comparecencia de los responsables de lo que no supieron prevenir en el ámbito de coordinación en los 3 niveles de gobierno en Jalisco, es una cosa que yo debo de reconocer, porque no la pueden acreditar Morena en la Ciudad de México. Se nos acaba el tiempo ya, de hecho ya se nos acabó. Quisiera que dieras una conclusión de 30 segundos, Arturo. Cierro mostrando las enormes diferencias que tenemos con Acción Nacional, por ejemplo, ¿no? Ellos dicen que van a proteger a México, pero cuando vimos cómo votaron, por ejemplo, la iniciativa para reforzar la soberanía nacional, pues votaron en contra. O sea, en lo particular. Porque no aceptaste candados contra el narco en las elecciones. En lo particular, son los que te llenan las urnas de votos. Por eso yo le dije, no, o comenté en la Cámara de Diputados, que eran una oposición polquista, recordándome este expresidente de Estados Unidos que anexó con el apoyo de los conservadores la mitad del territorio nacional. Y fíjense qué curioso, ¿no? Como dirían, a confesión de parte, relevo de prueba. Cuando yo dije Federico Polk, ¿quién creen que aludió ese apellido y levantó la mano y dijo, aquí estoy presente? Ni más ni menos que el señor que está aquí. Reconoció que son una oposición entreguista y polquista. Por eso pero hay que aclararle una cosa que le aclaramos ya en otro espacio. ¿No? También, es un mentiroso cínico. No es cierto. Sí, porque así como me señaló con su dedito, desde la tribuna, me dijo, tú Federico, ¿o no? ¿Federico qué? ¿Federico qué? Tú, me dijo, te estoy hablando a ti, Federico, pero tu dedo era la consigna. No vengas aquí de hipócrita a decir que no quisiste buscar el debate conmigo y después tuviste el debate. Y termino. Nosotros votamos en contra en lo particular porque le propusimos a México
reconocimiento de soberanía. Que la Imagínense. soberanía también tuviera una definición de que fuera traición a la patria andar negociando con el narco como lo hacen ellos Qué en todas las traidores, ¿no? elecciones. Los únicos que han negociado con el narco y está comprobado son ellos. Felipe si tú Calderón, tienes a Sergio Genaro Carmona, García Rubén Luna, Rocha, está Américo comprobado Villarreal, que están estás metido condenados, hasta el que tienen cogote con el sentencias, narco, están por eso no los metidos puedes tocar hasta ni con gorro una ahí. sílaba en Son la los Constitución. únicos que reconoce la Casa Blanca que están metidos Y con el problema, te narco. dijo Los Trump, que es panistas. esta Ahí administración están. y Ahí no lo están. puedes No hay negar. más. Déjenme que concluya